Bueno, pues muy buenos días a todos. La palabra de hoy es libertad. Y una palabra, por lo menos en mi vida, he leído mucho sobre eso, he oído canciones sobre eso, diferentes tipos de libertades, etcétera. Y en realidad el ser humano, pues, yo entiendo que ha vivido toda su vida, toda su historia buscando eso, de acuerdo a la definición que cada uno tenga de esa palabra, porque las definiciones que tenemos hoy probablemente no son las mismas que tenían hace 1000, 2000 años la gente, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en libertad, muchas veces pensamos en la ausencia de restricciones externas. Pues, por ejemplo, tener independencia económica, vivir en un país democrático donde yo pueda elegir a mis gobernantes, poder expresar mis pensamientos y mis ideas sin temor, o movernos sin limitaciones o restricciones dentro del país o por el mundo, ¿no? Y si venimos a ver, hoy día hay muchísima más libertad que hace, qué sé yo, 100 años, 60, 80 años. Y una de las cosas que pasa en Occidente, especialmente acá en América, en Estados Unidos, es que la libertad para nosotros significa derechos. Y nos hemos enfocado mucho en los derechos. Tanto así que a veces el posible daño que yo pueda causar a otros con mis actos no se toma en consideración, y eso lo vemos todos los días en la calle. Usted está manejando, alguien se siente con el derecho de comerse la luz roja, está a punto de causar un accidente, pero la culpa es tuya, porque no lo dejaste pasar, ¿no? Siempre me acuerdo de un paciente que yo tuve cuando estudiaba, que se pasaba metiéndose en el cuarto de la chica, y cuando tú ¿verdad?, lo llamabas la atención y dice yo, mira, tú no puedes estar haciendo eso, estás violando los derechos de esta persona. Y él pensaba, no, pero ¿y qué pasa con los míos? ¿Qué pasa con mis necesidades? A ese nivel estamos hablando. En las noticias hablamos de lo que han visto en las noticias y saben lo que está pasando. El director del Departamento de Salud en los Estados Unidos, Kennedy, él quiere eliminar todas las vacunas, sin restricciones. O sea, que tú tengas la libertad de escoger si vacunas a tus hijos o no los vacunas, si te vacunas o no te vacunas. Pero entonces cuando explote la cosa, cuando le dé una enfermedad o algo, pues entonces ellos tienen la libertad también de exigir que se le dé tratamiento médico y todo ese tipo de cosas, ¿no? A eso nos estamos refiriendo cuando la gente pensamos más en derechos que en otra cosa con la libertad. Sin embargo, la enseñanza metafísica en Unity nos invita a mirar más allá de lo externo y descubrir que la verdadera libertad es un estado interior, una cualidad espiritual que brota del reconocimiento de nuestra unidad con Dios. Y llámelo a esa divinidad, a esa fuerza poderosa, esa cosa que ninguno de nosotros posiblemente entiende. Le damos un nombre, tratamos de darle explicaciones como usted lo quiera llamar. Al principio leímos la cuestión esta de que somos polvo de estrellas, etcétera. Pues para mucha gente del universo entero es Dios y por lo tanto somos parte de Él. La forma de que todas nuestras átomos vinieron de estrellas hace millones de años, ¿no? En Unity enseña que cada ser humano es una expresión individualizada de la mente divina. Así como nosotros somos una expresión del universo también, pensante. Y en lo más profundo de nuestro ser reside el Cristo interno. Nosotros lo llamamos el Cristo interno, que es la chispa divina que refleja la perfección de eso que llamamos Dios. Y este núcleo espiritual no está sujeto a limitaciones del tiempo, de las condiciones materiales, ni de las experiencias pasadas.
Allí radica la libertad esencial, siempre presente y siempre disponible para nosotros, ¿no? Charles Fillmore, cofundador de Unity, enseñó que todas las cualidades divinas están ya depositadas en nosotros y una de esas facultades es la libertad, entendida como el poder de elegir de acuerdo con la verdad. No se trata de hacer lo que nos dicta el capricho, sino alinear nuestra voluntad personal con la voluntad divina. Hay mucha gente que de eso de alinear mi voluntad a la voluntad de Dios o a la voluntad divina, qué sé yo, pues lo ve como una restricción también, lo ve como una imposición de esa divinidad en nuestra vida. Lo que pasa es que la voluntad divina es, pues, respirar, que estemos bien, que estemos contentos, que estemos saludables. Y si venimos a ver, eso no es ninguna imposición más allá de nuestros deseos, diría yo, ¿no? Cuando lo hacemos, cuando nos alineamos con la voluntad divina, nos damos cuenta de que la verdadera libertad no es la ausencia de orden, sino la más alta forma de armonía. Una vez, pues, como dije al principio, la gente se enfoca en los derechos, yo me enfoco en los míos, no me importan los de los demás, ahí hay un desorden. Pero la libertad no es la ausencia de ese orden, ¿no? Pensar solamente en mí, sino que es la más alta forma de armonía, de que yo pueda fluir con los demás, de que si la humanidad es una orquesta sinfónica, yo no desafine, y yo lea lo que me toca y toque mi parte. Porque si todo el mundo empieza a tocar lo que le da la gana, o afinan el instrumento diferente, eso es cacofonía, no es música. Jesús expresó esta idea cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad entonces no depende de lo que otros hagan o cómo se organicen las circunstancias, sino nuestra capacidad de reconocer la verdad, que somos hijos de Dios, herederos de la vida abundante y seres ilimitados en ese sentido. Una de las enseñanzas centrales de Unity es que los pensamientos son cosas. Cada pensamiento que nosotros sostenemos tiene una energía creativa que moldea nuestra experiencia. Por eso la libertad comienza en el plano de la mente. Cuando elegimos pensamientos de amor, paz, fe y gratitud, nos liberamos de las cadenas del miedo, de la duda y cualquier pensamiento de limitación y carencia que tengamos que domine nuestra conciencia. Nos esclavizamos a esos pensamientos, a veces, ¿no? Y aunque vivamos en un mundo lleno de posibilidades, seguimos siendo esclavos porque no elegimos esos pensamientos de amor, fe, gratitud, como la divinidad nos invita a enfocarnos en. Pablo lo expresó bien claro. Él dijo: donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Allí hay libertad. Y el Espíritu se manifiesta en nuestra conciencia cuando elegimos abrirnos a lo positivo, a lo verdadero y a lo eterno. No se puede negar que las condiciones externas influyen en nuestra vida. O sea, eso sería como que delirante, pensar que si pasa algo afuera no nos afecta a nosotros. Sin embargo, Unity enseña que la mente espiritual tiene el poder de transformar la experiencia externa. Y si vivimos en circunstancias de opresión, por ejemplo, de escasez o de enfermedad, podemos descubrir una libertad más profunda al no permitir que esas cosas definan nuestra identidad. Y yo siempre recuerdo un querido amigo que yo tenía, que él lo despidieron del trabajo. Y él estaba sumamente angustiado. Y no era porque le faltase el dinero, porque él se las buscaba, él tenía su casa, él tenía su carro, él no vivía mal.
Pero él tenía esta mentalidad de que el trabajo lo definía a él. El trabajo, ¿verdad? Tener un trabajo en los libros y un sueldo y todo ese tipo de cosas, lo definía a él. Y tantas veces yo le decía, mira chico, el trabajo no te define a ti, tú eres tú. Tú no puedes vivir la vida dándole ese poder a una cosa externa sobre ti. Y cuando eso yo no venía aquí, a Unity. Nada, él toda su vida estuvo angustiado, triste y con coraje y sufriendo porque, a pesar de que vivía ahí, tenía todo lo que necesitaba porque el trabajo lo definía a él. Él tenía ese pensamiento, ¿no? Esa libertad interior que nosotros sentimos se convierte en una fuerza creativa que poco a poco se refleja en el mundo físico a través de mí. Un ejemplo de ello lo vemos en personas que, a pesar de haber estado en prisión, haber tenido enfermedades terribles o en limitaciones sociales, encontraron dentro de sí una paz, una fortaleza que ninguna circunstancia les pudo arrebatar. Tomemos el ejemplo de Nelson Mandela. Tuvo 20 y pico de años en prisión, encerrado en una celda solo, y cuando sale de ahí, sin resentimiento, sin rencor, pudo lograr unir las diferentes razas en África del Sur y hacer de él un país próspero. Pepe Mojica, que hace poco lo perdimos, presidente de Uruguay, estuvo también no solamente encerrado muchos años en una celda, sino fue torturado físicamente. Muchas veces en la celda oscuridad, no tenía ni una ventana, no veía la luz del día. Y cuando salió de allí, también salió una persona completamente cambiada, no solamente en su aspecto emocional, en su aspecto también espiritual, y sin deseo de venganza, vivía modestamente, andaba en un Volkswagen y no le importaba lo que la gente dijera de que cómo va a ser que el presidente iba en esa casita ahí en el campo guiando ese carro. Llegaba tarde siempre a los sitios porque cuando él pasaba y veía un juego de fútbol o algo, él se bajaba a jugar con la gente y compartía con ellos como si fuera Juan del Pueblo, porque era Juan del Pueblo, ¿no? Y tomen el ejemplo de Myrtle, supuestamente agobiada porque le querían imponer unas enfermedades que posiblemente tenía, pero con el descubrimiento de esa afirmación, él pudo vivir hasta la vejez y no se murió de eso. Y hacer todo el trabajo que hizo, que nosotros nos beneficiamos de él hoy día, ¿no? La práctica de la oración afirmativa, que aquí en Unity hablamos tanto de eso, ¿no? Y la meditación, tal como lo enseña en Unity, son caminos para fortalecer esa libertad interior. Y a través de ellas recordamos que no somos víctimas de lo externo, sino co-creadores junto con Dios. Y hace poco estaba leyendo, que lo compartí con Nanette, un individuo que se llama Eugene Wigner. Eugene Wigner recibió un premio Nobel de física porque era el experto en mecánica cuántica y estas cosas esotéricas que por mi madre yo no entiendo. Pero este individuo en 1962 escribe un pequeño artículo en una revista científica que conmocionó el mundo de la física y de la física cuántica, y en un momento fue rechazado por ser algo esotérico, metafísico y que no tenía cabida en la ciencia. Pero escuchen, de acuerdo a su artículo, y que las matemáticas, las fórmulas que él desarrolló sí llevaban a esta conclusión y fueron demostradas por diferentes físicos. Lo que pasa es que no pudieron bregar en aquel tiempo con esa realidad que este hombre había descubierto a través de la matemática, pero que hoy en día, 60 y pico años después, se están escribiendo libros sobre eso. Él decía, de acuerdo a su fórmula, la conciencia le da forma a la realidad física. La realidad está incompleta sin una mente.
El universo no puede existir sin un observador. Y no eres un ser pasivo, sino un co-creador del universo. Eso fue las conclusiones que él llegó a ese artículo. Y él se basa en una cuestión cuántica de que está sucediendo un evento, pero ese evento no se hace real hasta que alguien lo observa. Como decía Helen Keller a veces, o alguien dijo una vez, si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? O sea, el observador es lo que le da sentido al universo, ¿no? Él va más allá y dice que el universo no te está sucediendo a ti, sino que sucede a través de ti. Sin tu conciencia, la realidad no existe. Tu mente no es producto del universo, es la arquitectura del universo mismo. Y la realidad no existe hasta que la observas. Tu mente no es testigo, es lo que co-crea el universo. Todo eso lo escribe, yo no sé si él era religioso o no, pero todo eso lo demostró a través de la matemática cuántica. Y causó obviamente un escándalo en aquel tiempo. Y hoy día se han escrito libros sobre estos temas. Hay un ejercicio, el gato de Schrödinger. Es un ejercicio mental, ¿no? Tú tienes un gato encerrado dentro de una caja y la pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto? Puede estar vivo o estar muerto. Las dos posibilidades existen en ese momento. Pero cuando tú abres la caja y lo ves, eso se convierte en realidad porque tú lo vistes. ¿Entiendes? Eso es más o menos lo que se refieren estas teorías y estas cosas, ¿no? Por otro lado, la libertad no es un pasaporte para la irresponsabilidad. Al contrario, cuando tú te das cuenta de que tú tienes esa libertad interna dada a ti por la divinidad o la buscas a través de la divinidad, eso trae consigo una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que elegir siempre lo que edifica, lo que sana y lo que promueve el bien. Como dijo el físico, tu mente no es el producto del universo, es la arquitectura del mismo. Por lo tanto, todo lo que tú pienses, todo lo que tú observas, se convierte automáticamente en el universo donde tú vives. Por lo tanto, cada elección mental y espiritual que hacemos contribuye al bienestar no solamente personal, sino colectivo de toda la humanidad. Unity enseña que somos uno con lo divino. Por lo tanto, mi libertad no puede ejercerse a costa de la limitación de otra persona o de los demás. La verdadera libertad respeta y honra la chispa divina en todos los seres. Por lo tanto, si yo estoy disfrutando de una libertad a costa de la libertad de otras personas, si yo tengo una fábrica y exploto a los obreros y no le pago lo suficiente, yo tengo mucha libertad, pero ellos no. Hace poco también leí un artículo de este individuo. Ellos tienen un mercado en Nueva Inglaterra, que es como un mercado, era una empresa familiar que creció muchísimo, tiene unos mercados, y tenían este jefe, el que manejaba todo. El individuo, los ingresos que la compañía recibía, él separaba un gran % de esos ingresos y lo dividía entre todos los empleados. O sea que él compartía esos ingresos con sus empleados. Les pagaba más de lo que pagaba el mercado, usualmente en aquellos tiempos por hora en su compañía. Y los empleados tenían un montón de beneficios que no tenían en otras compañías. La junta de directores se reunió un día y dijo, pero espérate, estos ingresos deben ser para los que tienen acciones en la compañía y no para los empleados. Pues cogieron a este individuo y lo votaron por ser muy bueno. ¿Qué pasó? Todos los empleados de la compañía, todos dijeron, si él se va, nosotros no trabajamos más.
vaciaron las góndolas, los que distribuían los alimentos o los que llevaban en los camiones para los alimentos dejaron de llevarlos. Y en varios meses la compañía perdió millones de dólares, porque hasta los suplidores dejaron de llevar. Intentaron contratar rompehuelgas, pero no funcionó. La misma gente que eran clientes de esos mercados acompañaron a los empleados en las protestas y tuvieron que poner al individuo de nuevo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que sin él la compañía era un fracaso. Los grandes intereses robándote unas libertades externas que son necesarias para tú vivir tranquilo y feliz, versus este individuo que sabía que había que compartir los beneficios con todos los demás. ¿Cómo vivir en libertad día a día? Lo primero es que tenemos que reconocer nuestra naturaleza divina, ¿no? Recordar que somos expresiones de la divinidad, del universo, como usted lo quiera llamar, y por lo tanto ya eso nos hace esencialmente libres. Lo segundo, que tenemos que elegir pensamientos elevados, porque esos pensamientos son los que van a salir hacia afuera y se van a manifestar en nuestra vida y en la de los demás. Hay que practicar la vigilancia mental, eligiendo conscientemente el amor en lugar del miedo y la fe en lugar de la duda. Practicar la oración afirmativa, declarar con firmeza que somos libres en el espíritu, aunque las circunstancias externas digan lo contrario. Vivir en gratitud. Hay que agradecer todas las oportunidades que tenemos de crecer, incluso en medio de los retos, porque esto fortalece nuestra sensación de libertad. Respetar la libertad de los demás. Hay que reconocer que cada persona también tiene el derecho divino de expresarse y elegir su camino. Y por supuesto, siempre y cuando no le pise los callos a otro cuando estés caminando. Y vamos a afirmar en confianza. Les voy a leer esta afirmación y después la van a repetir conmigo. Soy libre en Dios, nada me ata, nada me limita. El Cristo en mí me guía a vivir en armonía, abundancia y paz. Mi libertad es eterna porque proviene del Espíritu que vive en mí. Repitan conmigo. Soy libre en Dios. Nada me ata. Nada me limita. El Cristo en mí me guía a vivir en armonía, abundancia y paz. Mi libertad es eterna. Porque proviene del Espíritu que vive en mí. Amén. Dios los bendice.